Pues el tema del día de hoy, hermano, está basado en nuestro estudio del libro de los Hechos, que venimos tomando ya, culminando hoy este capítulo, hermanos. Nos quedarían 4 capítulos más, y pues ahora sí que como se usa estas ciertas palabras hoy en día, hermanos, le spoileo, le doy un spoiler, hermano. Estamos preparando pues una serie de temas, terminando de estudiar el libro de los Hechos, hablando acerca del crecimiento de los hijos de Dios, hermano. Usted ubica, yo sé que usted ubica a este comediante mexicano que ya falleció. Todos lo conocían, ¿no? A Chabelo, hermano. Pues era un niñote que estaba viejito, ¿verdad? Y fíjese que muchas veces en el Evangelio así de repente podemos ser, hermanos, ¿eh? Y en base a eso, hermano, vamos a ver una serie de temas, con la ayuda de Dios primeramente, cómo debe de ser el crecimiento del cristiano, del Hijo de Dios, conforme a la palabra, hermanos. Porque muchas veces podemos decir, pues, llevo años y ser como este personaje que le decía, ¿no? Ser alguien niñito todavía en el Evangelio y aún así tener años y años y no madurar espiritualmente. Y el fin de la palabra de Dios y de la obra del Espíritu Santo es que no seamos siempre niños, hermanos, en la fe, sino que podamos ir madurando. Amén. Y con la ayuda de Dios, pues vamos a dar esos temas, hermanitos, pero concerniente a lo que hoy vamos a ver, a un joven hermano, un joven Timoteo, el apóstol Pablo le daba ciertas instrucciones, hablándole acerca precisamente de que él, hermano, siendo joven en la obra del Señor, no tenía que mantenerse con un pensamiento estancado e infantil, sino que él tenía que avanzar hacia la madurez, y esto era por medio de la palabra de Dios, hermano. Entonces le voy a pedir, vamos a usar un texto eje, y vamos ya posteriormente a continuar en nuestro estudio del libro de Hechos, pero vamos primeramente a 2 de Timoteo 4:2 como el eje de nuestro tema. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 2. Amén. Cuando lo tenga, le voy a pedir que glorifique al Señor diciendo amén fuerte, y que se pueda poner sobre sus pies para que le podamos dar lectura solamente a este pasaje de la Escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice allí la palabra del Señor para la gloria de su santo nombre: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Puede tomar así su lugar, hermanos. Nuevamente se lo voy a leer. Dice que prediques la palabra. Es una instrucción del apóstol Pablo hacia su discípulo Timoteo. Timoteo, hermano, inició en la obra del Señor siendo muy joven. Era muy jovencito cuando inició en la obra del Señor. Entonces el apóstol Pablo, que era su maestro y su mentor, pues siempre estaba, hermano, aconsejándolo y guiándolo. Y estas palabras son muy certeras, hermano. Le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Me llama la atención, hermano, esta pequeña frase, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hay veces, hermano, en nuestra vida que pareciera, ¿cómo lo podríamos decir? Que no es el mejor momento para compartirle a alguien. No sé si a usted le ha pasado, lo ha sentido en algún momento. Hay veces que nuestra fe tal vez está tambaleando, nuestra fe está menguando, y de repente pues decimos, ¿cómo le podría compartir yo a alguien de la palabra de Dios? O hay situaciones de repente en la vida, en la sociedad, hermanos, que uno se podría preguntar y decir, ¿será un momento oportuno
o prudente el poder hablar de la palabra del Señor? Pues yo quiero decirle, hermano, que el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo y le estaba diciendo que hablara la palabra en todo tiempo, hermanos. Usted recordará cuando fue la explosión, así se llamó, aquí en los Puentes de la Concordia. Fue un miércoles, si no me equivoco, si no se me ha borrado la memoria, pero recuerdo que fue un miércoles, hermanos, a mediodía prácticamente. Recuerdo muy bien, hermanos, que nos organizamos con las iglesias de la fraternidad para poder llevar café, un poco de pan y sobre todo para ir a orar por las personas aquí al Hospital de la Zapata. En lo personal, hermanos, yo decía, es que siento que no es algo prudente ponernos ahí a hablar con una bocina, porque no sabemos lo que sienten las personas, ¿no? Están viviendo un momento difícil. Y en lo personal yo decía, como que siento que no es algo prudente, no es el momento. Pero cuando vamos a la Escritura nos dice que hablemos en todo tiempo, hermanos. En todo tiempo. Y el apóstol Pablo no le está diciendo a Timoteo, Timoteo, solamente cuando te sientas bien, que tu fe está al 100, es cuando debes de hablar. O cuando sea un momento oportuno, ¿no? Cuando no haya en la sociedad algo difícil de asimilar y es cuando tú debes de predicar. No, en los momentos difíciles es cuando uno debe de compartir. Recuerdo que efectivamente nos plantamos ahí en la iglesia de la Pastora Luz, y que nos acompañaba ahora que se hizo lo del Día de las Mujeres, hermanos. Enfrente está la congregación y pusimos una bocina y empezaron a compartir los hermanos la palabra ahí con la bocina, y se acercó un médico, hermanos, que es muy conocido aquí en la zona, está ahí enfrente del mercado de la Zapata. Exactamente, se acercó y me acuerdo que me dijo, dice, oiga, está muy bien lo que están haciendo, pero no le pueden bajar a su bocina porque ahí los pacientes pues deben de descansar, etcétera, ¿no? Y de repente pues estas situaciones lo pueden hacer pensar a uno que no es oportuno el momento, pero la Escritura nos habla que hablemos en todo tiempo, hermanos, en todo tiempo, la palabra del Señor. Y por eso le quería dar este versículo como un eje de nuestro tema, hermanos, porque vamos a ver que el apóstol Pablo, hermanos, no le decía esto a Timoteo por simplemente hablarlo. Él lo vivía, hermano. Él puso en práctica lo que aconsejaba a alguien más. ¿Ha escuchado alguna vez usted la frase predica con el ejemplo? Pues el apóstol Pablo, hermano, era alguien que hacía esto. Hay veces que nos dicen que tenemos que hacer ciertas cosas o dejar de hacer ciertas cosas, y ese consejo muchas veces viene de alguien que no lo está haciendo, y es donde surge esta palabra, ¿verdad? Pues predica primeramente tú con el ejemplo, hazlo tú primeramente y después me dices a mí. Timoteo no podía decir esto, hermano, porque el apóstol Pablo vivía todo lo que le aconsejaba. Le estaba diciendo, tienes que predicar la palabra de Dios en todo tiempo. Cuando dice a tiempo y fuera de tiempo, se refiere a esto, en momentos oportunos y en momentos no tan oportunos, predica la palabra. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo así lo hizo. Le voy a pedir que me acompañe en Hechos 24, libro de Hechos, capítulo 24, a partir del versículo 1. Y hemos venido viendo qué le ha venido sucediendo al apóstol Pablo, hermanos. Ahora se encuentra encarcelado y está siendo juzgado por las autoridades, que como lo veíamos el día domingo, estas autoridades, hermanos, pues eran unas autoridades, vamos a decirlo de esta manera, corruptas, hermanos, porque lo estaban acusando injustamente por algo que no había cometido. Hechos capítulo 24. Lo maravilloso que a mí me marca y me mueve, hermanos, es que él, estando preso, él pudo haber dicho, no voy a hablar la palabra de Dios, aquí no voy a orar. El predicar, el anunciar del Evangelio me ha traído hasta este lugar. ¿Por qué habría yo de seguir hablando del Señor Jesús? Pero imagínense que el apóstol Pablo hiciera esto, hermanos, se comería las palabras que le dijo a Timoteo. ¿Por qué? Porque en todo tiempo, hermano, el apóstol Pablo hablaba la palabra de
Y si él hablaba en todo tiempo, nos habla esto de que el apóstol Pablo en todo tiempo tenía fe en el Señor, hermanos. Y esto es algo que nos cuesta muchas veces a nosotros. Y es algo bien tremendo con lo que tenemos que pelear, hermanos, porque de repente, cuando hay situaciones buenas en nosotros, nuestra fe está al 100 y queremos hablar la palabra de Dios. Pero cuando de repente nuestra fe empieza a menguar, o suceden situaciones que se salen de nuestras manos, pues nuestra fe decae, nos desanimamos y ya no queremos hablar, ya no confiamos en el Señor, ya no oramos, ya no buscamos del Señor, y es en todo tiempo que nosotros debemos de buscar de Él. ¿Amén? ¿Ya lo tiene? Dice allí, va a presentar el apóstol Pablo su defensa ante las autoridades, hermanos, y lo llevan ante una autoridad romana que se llama Félix, y él va a presentar su caso de que lo están acusando injustamente. Pero va a aprovechar la oportunidad para hablar la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Dice allí, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo, en todo lugar, con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que no nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Fíjese, le están achacando cosas inclusive que no tienen sentido, hermanos. Aquella región donde se encontraba Jerusalén no era una región muy grande, hermanos, en donde el apóstol Pablo llegó para presentar su ofrenda en el templo, y como no querían que él hablara del Señor Jesús, pues lo quisieron matar, lo rescataron las autoridades para que no lo mataran y lo llevaron preso. Pero ahora le estaban diciendo a la autoridad, hermanos, que el apóstol Pablo estaba promoviendo sediciones, o sea, que hubiera una revuelta muy tremenda ahí, y que él era la cabecilla, dice ahí, de este grupo de los que habían creído en el Señor Jesús. Pues esto es mentira, hermanos, porque aquí dice que el apóstol Pablo estaba, hermano, hablándole a todos los judíos en todo el mundo, y el apóstol Pablo solamente estaba en un solo lugar, hablando la palabra de Dios. Fíjese cómo son las cosas de repente, hermano. Así actúa muchas veces el enemigo en nuestras vidas. Maximiza lo que nosotros hacemos. Dice la palabra de Dios, hermano, que el enemigo es el padre de mentira. Y de repente, cuando nuestra vida no anda bien del Señor, también se le conoce como el acusador al enemigo, y va a la presencia del Señor y mira a tu hijo o tu hija, el que oraba, el que estaba ahí en la iglesia, y ahora ya no, y ve lo que hace y ahora es de lo peor, cuando tal vez nosotros estamos menguando solo nuestra fe, y aún así seguimos guardando la fe, hermanos. Pero así es el enemigo, y así estaban acusando al apóstol Pablo de cosas muy tremendas que no eran verdad. Fíjese lo que sigue diciendo el versículo 6. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. El apóstol Pablo solamente quiso entrar al templo de Jerusalén y presentar su ofrenda. Y aquí ya le estaban achacando, hermano, que él quiso profanar el templo, o sea, como que quiso meter algo inmundo ahí en ese lugar. Lo cual, nuevamente, sabemos, por lo que hemos venido estudiando en capítulos anteriores, no es real. Luego dice ahí, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, versículo 7, pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Ya habló una parte, hermano. Le digo que él estaba en un juzgado, el apóstol Pablo. Pues ya habló la primera parte, su versión. Ahora viene la versión del apóstol Pablo, hermanos.
aquí hasta nos da una enseñanza a la palabra de Dios, de no quedarnos siempre con la versión de una sola persona, ¿verdad? Siempre necesitamos las dos versiones, y aquí viene la versión del apóstol Pablo. Dice en el versículo 9: los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Había personas que apoyaban a este hombre. Ahora dice aquí, versículo 10: habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de nuestro Dios, hermano. Pero fíjese lo que sigue diciendo: pero pasado algunos años vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. El apóstol Pablo les está diciendo al gobernador Félix que todas las acusaciones que se le estaban imputando no eran verdaderas, y que realmente la única acusación que tenían estos hombres en contra del apóstol Pablo era que él hablaba acerca de la resurrección de los muertos, hermano. De que tanto justos como injustos, al final del tiempo vamos a comparecer ante el trono del Señor, hermanos. Y vamos a dar cuenta, dice la Escritura, aún de cada palabra que haya salido de nuestra boca. De toda palabra ociosa, lo dice la Escritura, hermanos. Y el apóstol Pablo hablaba de esto, hermano, y fue por esta razón que lo llevaron preso. Él aquí habla verdad ante el juez, presenta su postura, les dice: esta es mi versión, estos son los hechos, por esta razón me están acusando, pero realmente lo que ellos tienen en contra de mí es que yo estoy hablando acerca de Jesús y de la verdad de su palabra. Y esto es algo que lo podemos conectar con el versículo, con el capítulo 4 de Segunda de Timoteo, hermanos, porque el apóstol Pablo no hablaba la palabra cuando le iba bien todo, hermanos. Cuando le alcanzaba la economía, no le iba bien cuando estaba sano. Perdón, no hablaba la palabra cuando estaba sano. No hablaba la palabra, hermano, cuando lo recibían en ciertas casas y lo recibían con un gran manjar. Él también lo hacía en enfermedad. Él también lo hacía en escasez. Él lo hacía en persecución. Él lo hacía en cárcel. Él lo hacía aun cuando había sido golpeado. Él predicaba la palabra aun cuando lo perseguían para matarlo. Él hablaba la palabra de Dios en todo tiempo. Hablaba la palabra de Dios estando en Jerusalén, que es su lugar natal, y hablaba estando en otro lugar, hermanos. El apóstol Pablo no era como que, me voy a otra ciudad, a otro país, ahí nadie me conoce, aquí no voy a hablar de la palabra, puedo hacer mi vida de lo que yo quiera, porque aquí no va a haber ningún hermano que me vea y sepa que yo soy de Cristo. No, ahí llegaba, se plantaba el apóstol Pablo y comenzaba a hablar la palabra de Dios. En todo tiempo
hablaba. Y le vuelvo a repetir lo que le decía hace un momento. Entender que el apóstol Pablo hablaba la palabra de Dios en todo tiempo nos hace entender que en todo tiempo confiaba en Dios, hermano. Yo sé que si ahorita le pregunto, hermano, ¿usted confía en Dios en todo tiempo? Usted me va a decir que sí. Pero cuando llegan las olas fuertes, hermano, ahí nos cuesta confiar en el Señor, hermano. Y a todos, a cualquiera, realmente, hermano. Yo no estoy exento a eso. Como nos enseña la Escritura, cuando vemos las vacas gordas, la prosperidad, hermano, confiamos en el Señor. Y cuando vemos las vacas flacas, hermano, la austeridad, cuesta confiar en el Señor. Pero podemos tener un ejemplo en el apóstol Pablo, hermanos, que en todo tiempo él confiaba en su Señor. Y aunado a esto, hablaba de su Señor, hermanos. Amén. Vamos a continuar leyendo. Versículo 22 nos quedamos. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiesen a ninguno de los suyos servirle o venir a él. En pocas palabras, este hombre, Félix, hermano, había entendido que lo que el apóstol Pablo decía era realidad. Entonces digo, bueno, concédale algunas libertades, que pueda ver a su familia, o pueda ver a las personas con las que él convive y que creen en el Señor Jesús también, que puedan estar cerca. Pero todavía seguía estando preso. Fíjese lo que sigue en el 24. Algunos días después, venido Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio verdadero, Félix se espantó. El apóstol Pablo, hermano, preso, le permitieron algunas libertades. A final de cuentas seguía preso, hermanos. Viene este varón, Félix, ahora viene con su mujer Drusila, y esta mujer, hermanos, se acerca al apóstol Pablo y le pide que le hable acerca de la fe en Jesucristo. Ella tenía un interés, hermano, por conocer del Señor. El apóstol Pablo no le dijo, ¿sabes qué? Ahorita no te puedo hablar de Cristo, ¿por qué? Pues no me siento muy bien, ¿no? Como que ando desanimado, como que pues, no, deberías de buscar a alguien que esté más metido con el Señor, porque ahorita yo no, mira lo que me está pasando, ¿no? Comenzó a hablarle del Señor, hermano. Comenzó a hablarle de la fe en el Señor Jesucristo. Y comenzó a hablar la verdad del Evangelio, hermanos. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Lo que el Señor Jesús hablaba y enseñaba. En una ocasión el Señor Jesús, hermano, ante Herodes, hermano, le habló y le dijo que él estaba en pecado, porque tenía a la mujer de su hermano. Y él se espantó, se alarmó y dijo, ¿cómo es posible? Se encendió su ira y por eso también buscaron destruir al Señor Jesús. Aquí hace lo mismo el apóstol Pablo, hermanos. Porque dice en el versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Sabe por qué le dice esto, hermano? Cuando uno indaga un poquito en la historia y conoce un poquito acerca de este varón Félix, era alguien, hermano, que también se había quedado con la esposa de su hermano. Entonces el apóstol Pablo, que habla la verdad del Evangelio, lo confronta con su pecado y por eso él decide irse. El Evangelio es eso, el Evangelio nada más no es criticar, hermano, no es juzgar, no me vaya a malinterpretar, sino es hablar la verdad, hermano, la verdad. Por lo que hizo aquí el apóstol Pablo, vino y le dijo a este hombre, tú estás viviendo algo malo, lo que estás viviendo no es correcto. El Evangelio de Jesucristo
que nuestra vida esté ordenada y que Él es el que puede ordenar nuestros caminos. Entonces este hombre se espantó, se ofendió, se indignó, se hizo, como decimos, ¿no? Se hizo el ofendido y se fue mejor. Fíjese que el apóstol Pablo, hermano, estaba hablando una verdad muy tremenda. Aún estando preso, aún después de todo lo que hemos venido estudiando que le ha acontecido, hermano, que lo querían, lo vimos en el capítulo anterior, querían despedazar al apóstol Pablo, los judíos, hermano, por hablar de Jesucristo, y él aún así sigue firme en sus convicciones, sigue hablando de Jesucristo, aún así sigue hablando la verdad, hermanos. Por eso le vuelvo a repetir, el creer en Jesucristo, el creer en su palabra, el confiar en Él, es hacerlo en todo tiempo, en todo tiempo. No solo cuando todo parezca bien, sino aun cuando todo pueda ir mal. Esto era algo que en un tiempo los discípulos del Señor Jesús no lo entendían. Porque muchas veces estos varones, siendo discípulos, veían la tempestad, veían los problemas, veían tantas situaciones en su vida y se atemorizaban. Y su fe menguaba y se desanimaban y querían dejar de caminar con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, hermano, nunca vino y los apapachó, nunca les dijo, ay, pobres de mis hijos, cuánto sufren. El Señor Jesús venía y los reprendía y les decía, hombres de poca fe. Inclusive hasta como que se desesperaba y decía, ¿hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Por qué, hermano? Porque el Señor quiere, lo que le decía al principio, el Señor quiere que a través de su palabra, hermano, dejemos de ser como la Escritura nos dice, niños fluctuantes, que son llevados por toda corriente de doctrina, sino que podamos tener madurez en la palabra de Dios y que podamos estar bien cimentados y arraigados en la palabra del Señor y que no haya nada que nos mueva de estar allí. Por eso lo que le decía hace un ratito que le mencionaba, hermano, acerca de la serie de temas que vamos a estar viendo, de repente es triste, claro que sí, de repente es un poquito desesperante, a lo mejor también, de repente encontrar a chabelos en el Evangelio, hermano, que teniendo tiempo, dice la Escritura, pudiendo ser ya maestros, tienen necesidad de recibir leche, hablando en un sentido espiritual, o sea, como un bebecito, hermano, un bebecito, que su alimento, su primer alimento, ¿cuál es, hermano? La leche, ¿verdad? Conforme va creciendo, se le va dando un alimento diferente, hasta que alcanza una edad en la que ya puede recibir un alimento sólido. Y el Señor en su palabra nos habla que así somos nosotros, hermanos. Cuando llegamos a los pies del Evangelio, somos bebecitos, nueva criatura, somos bebés en el Evangelio, se nos da a recibir leche del Señor, su palabra que nos consuela, que nos fortalece, hablando siempre verdad. Pero llega un momento en el que nosotros tenemos que recibir un alimento sólido, hermano. Un alimento sólido, y donde no podemos estar jugando de que, ay, esa palabra fue tan dura, mejor ya no busco del Señor. No. El mismo apóstol Pablo, hermano, le decía a Timoteo, lo leímos, prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Confía en el Señor, aunque todo parezca en contra, confía en el Señor. Y realmente, hermano, llega un momento en el que nosotros ya no podemos regresar atrás, en estarnos desanimando con altibajos. Llega un momento en el que ya no podemos estar así. Debe de llegar un momento en el que nosotros podamos decir como el apóstol Pablo, debo de confiar
confiar en el Señor en todo tiempo. Tal vez no está ninguno de los hermanos, tal vez no hay nadie alrededor de mí, pero yo sé que Dios está conmigo y tengo su palabra y yo tengo que confiar en todo tiempo en el Señor. Porque nosotros no dependemos del ser humano, de las personas, del pastor, de los hermanos, dependemos del Señor y de su palabra. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo aquí se planta firme y habla la palabra de Dios a este varón Félix y a su esposa. Continúo leyendo para acabar, hermanos. Lo vuelvo a leer desde el 24. Dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Fíjese su doble moral, hermanos. 27 dice: pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. El proceso, hermano, en el cual se demostraba la inocencia del apóstol Pablo duró más de 2 años. Nosotros aquí lo leemos en un capítulo rápido y pareciera que fueron un par de días, una semana. No, hermano. Más de 2 años estuvo preso. ¿Por qué? Porque robó algo, porque golpeó a alguien, porque mató a alguien. No. Por hablar de Jesucristo, porque Él es el Señor Jesús. Hoy en día, gracias a Dios, hermano, nosotros no vivimos esta realidad que vivió la iglesia primitiva, donde eran perseguidos por su fe. Hoy en día nosotros, hermano, no estamos viviendo esta violencia que vivió la iglesia primitiva, porque no solamente el apóstol Pablo lo vivió, sino todos aquellos que creían en el Señor Jesús. Eran perseguidos, eran llevados, estaba en aquel entonces el Coliseo Romano, eran llevados algunos de ellos al Coliseo Romano. Y ahí los entregaban a muerte. A muchos hermanos los metían presos por creer en el Señor Jesús y los dejaban ahí hasta que murieran por creer en Jesús. Hoy en día nosotros tenemos libertad de culto, hermano. Hoy en día usted puede venir a la iglesia en el tiempo de alabanza, cantar fuerte, gozarse, no sé, gritar aleluya, gloria a Dios, Cristo vive. Usted puede ir por la calle con una playera que diga Cristo me salvó y nadie le va a decir nada. No va a faltar quien se burle solamente. Pero no vivíamos lo que la iglesia primitiva vivía. Y aún así, en todo tiempo, ellos confiaban en el Señor y hablaban la palabra de Dios. Por eso lo que está aquí escrito, hermanitos, nos debe de ayudar a reflexionar hacia nosotros. ¿Cuánta fe realmente tenemos en el Señor? ¿Cuánta confianza, cuánta convicción tenemos en el Señor? Hay veces que nos preguntan acerca de nuestra fe y podemos titubear y decir: no, pues mi familia es cristiana, yo no. Porque hay veces que hasta nos cohibimos, ¿no? Y en aquel entonces en el que estaba el apóstol Pablo, él decía: yo soy de Cristo. ¿Te vamos a matar por creer en Jesucristo? Pues sí, háganlo. Yo soy de Cristo. He confiado en Él. Él es mi Salvador. No puedo volver atrás. Amén. Amén. Entonces, hermano, debemos de confiar en el Señor en todo tiempo. Vamos a ponernos de pie para orar. Vamos a orar. Bendito Dios y maravilloso Padre Celestial, eterno Rey, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor, bendito Dios. Gracias, bendito Rey, majestuoso Dios eterno, Padre Santo, porque en todo tiempo tú nos hablas, Señor. Y hoy nos has hablado, Señor, acerca de esa confianza que debe de haber en nosotros, Señor, bendito Rey. Padre Santo, bendito Dios. No solo, Señor, maravilloso Dios, cuando todo va viento en popa, Señor, maravilloso Rey, sino cuando aún, Señor, bendito Rey,
se levanta una tempestad sobre nosotros, aún tú nos pides que allí confiemos en ti y que aún allí hablemos tu palabra, Señor. Padre Santo, podemos estar viviendo momentos difíciles, momentos tremendos de nuestra vida, Señor. Pero aún así, Señor, aún ahí tú nos hablas que debemos de compartir tu palabra porque hay alguien que lo necesita, Señor, que tal vez está viviendo lo mismo o algo peor que nosotros y necesita oír tu palabra, Señor, mi Dios. Perdónanos, bendito Rey, si bendito Dios, nos hemos tal vez apenado, avergonzado, si nos hemos detenido, nos hemos frenado en compartirle tu palabra a alguien, tal vez por miedo, tal vez por temor, bendito Rey, por pena, por vergüenza, por indiferencia, Señor, maravilloso Dios. Pero pon en nosotros tu Santo Espíritu, Señor, bendito Rey, que pueda poner palabras en nuestra boca, que pueda poner palabras, Señor, en nosotros para compartirle a alguien, Señor, de lo maravilloso que eres tú, de esa salvación tan grande que tú tienes para todo aquel que crea en ti, Señor, mi Dios. Bendito Rey poderoso, seas tú el que ponga palabra en nosotros para hablar a tiempo y aún fuera de tiempo, Señor, mi Dios. Y aún, Señor, bendito Rey, si nuestra fe mengua, Señor, ayúdanos, bendito Dios, a permanecer firmes en ti, a no apartarnos de ti, Señor, a confiar en ti cada vez más, Señor, maravilloso Dios. Gracias, poderoso Rey, gracias, maravilloso Dios eterno. Tuya es toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor, hermanos.